El día que expulsaron a Leo de la Academia Solaria, más de 400 alumnos estaban mirando. No había cometido ningún delito, no había hecho trampas. Su único problema era no poseer ni una chispa de magia. En Solaria, cada estudiante despertaba una afinidad al cumplir 16 años. Algunos controlaban el fuego, otros podían sanar heridas, mover el viento o reforzar su cuerpo con energía. Leo, en cambio, había colocado la mano sobre el cristal de medición 3 veces y las 3 veces el resultado había sido el mismo, vacío. El director levantó el documento de expulsión y declaró que la academia no podía seguir gastando recursos en alguien sin futuro. Varias risas recorrieron el patio. Bruno, el mejor alumno de la clase de fuego, formó una pequeña llama sobre un dedo y preguntó si Leo necesitaba una vela para encontrar la salida. Leo no respondió. Guardó sus libros en una bolsa, cruzó el patio y trató de ignorar las miradas. Solo Clara, una estudiante de esgrima mágica, dejó de sonreír. Ella había visto a Leo entrenar cada madrugada, incluso cuando nadie le obligaba. Sabía que no era perezoso, simplemente parecía incapaz de producir magia. Antes de abandonar la academia, Leo regresó al viejo pabellón para recoger un cuaderno. Allí se encontraba la Galería de los Espejos, una sala cerrada desde hacía años porque ninguno de sus artefactos funcionaba. Cuando abrió la puerta, el espejo más grande se iluminó. Una voz suave apareció dentro de su cabeza. Leo no carecía de magia. Su afinidad no podía medirse, porque no producía un elemento propio. Su núcleo observaba, comprendía y reproducía lo que veía. En el cristal aparecieron 2 palabras: núcleo espejo. Por primera vez en su vida, Leo entendió que no era el único alumno sin poder. Era el único alumno capaz de aprendernos todos. Leo pensó que se trataba de una broma hasta que recordó la pequeña llama de Bruno. Cerró los ojos y reconstruyó cada detalle: la respiración, el movimiento de los dedos y la forma en que la energía recorría el brazo. Cuando abrió la mano, una llama azul apareció sobre su palma. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente. El núcleo espejo no copiaba un hechizo de manera perfecta. Primero creaba una versión débil y temporal. Para conservarla, Leo debía comprender su funcionamiento y adaptarla a su propio cuerpo. Eso explicaba por qué había pasado tantos años observando a los demás sin obtener resultados. Le faltaba una imagen completa y un lugar donde organizarla. Durante los siguientes días, Leo vivió en una pequeña habitación sobre la panadería de su tía. Por la mañana ayudaba a repartir pedidos. Por la tarde entrenaba en un campo abandonado. Copió la llama de Bruno, el paso veloz de Clara y una técnica básica de refuerzo que había visto utilizar a los guardias de la ciudad. Cada habilidad era mediocre por separado. Sin embargo, Leo descubrió algo que los demás nunca necesitaban intentar. Podía combinarlas. Usó el refuerzo para proteger las piernas, el paso veloz para impulsarse y una breve explosión de fuego para cambiar de dirección en el aire. La primera vez terminó dentro de un carro de heno. La segunda chocó contra una valla. A la 10ª consiguió recorrer el campo sin tocar el suelo más de 2 veces. Clara lo encontró entrenando al amanecer. Había ido a devolverle un libro y se quedó inmóvil al verlo desplazarse con una versión imperfecta de su propia técnica. Leo le contó la verdad, porque ella era la única persona de la academia que no se había reído durante su expulsión. Clara no se enfadó. Le pidió que repitiera el movimiento y señaló 3 errores que podrían lesionarle la rodilla. Después, le mostró una estocada sencilla. Leo la copió, falló y volvió a intentarlo. 2 horas más tarde consiguió ejecutarla con la misma postura, aunque con mucha menos potencia. Clara comprendió entonces el peligro y la oportunidad de aquella habilidad. Leo podía copiar movimientos, pero no experiencia. Si quería superar a alguien, tendría que entender cada técnica mejor que su propietario. Ese mismo día, llegó una noticia a toda la ciudad. La Academia Solaria celebraría un torneo abierto. El vencedor obtendría una recomendación directa para la Academia Real, y cualquier joven podía participar, incluso alguien que hubiese sido expulsado. Leo escribió su nombre en la lista antes de que pudiera arrepentirse. El torneo comenzó una semana después. Cuando Leo entró en la arena con el uniforme viejo de Solaria, las gradas tardaron unos segundos en reconocerlo. Después llegaron los murmullos. Su primer rival fue Hugo, un estudiante especializado en refuerzo físico. Hugo avanzó convencido de que el combate terminaría con un solo golpe. Leo no trató de vencerlo en fuerza. Reprodujo el mismo refuerzo en sus piernas. Esquivó por centímetros y utilizó el paso veloz de Clara para colocarse a su espalda. Hugo giró tarde. Leo tocó su hombro con la espada de práctica y el árbitro dio el combate por terminado. El segundo rival utilizaba pequeñas corrientes de aire para desviar ataques. Leo permitió que la técnica actuara 2 veces. Observó cómo cambiaba la presión alrededor del arma y creó una corriente en sentido contrario. Las 2 fuerzas se anularon. Un instante después, su espada estaba frente al pecho del rival. Cada victoria provocaba más silencio en la zona reservada para profesores. Bruno salió a la arena en la semifinal. Había esperado aquel momento desde que vio el nombre de Leo en la lista. Lanzó una esfera de fuego tan grande que el árbitro estuvo a punto de intervenir. Leo extendió la mano y creó una llama azul mucho más pequeña. Las gradas volvieron a reír.
Pero Leo no intentaba competir en tamaño. Usó el fuego como impulso, aceleró con el paso veloz y atravesó el lateral de la esfera antes de que terminara de cerrarse. Bruno lanzó una segunda llamarada. Leo la desvió con la corriente de aire que acababa de aprender. Por primera vez, Bruno comprendió lo que estaba ocurriendo. Cada técnica que mostraba podía convertirse en otra herramienta para Leo. Bruno trató de combatir sin magia, pero Leo había pasado años observando sus movimientos. Anticipó el golpe, bloqueó su brazo y lo derribó con la técnica de refuerzo de Hugo. La espada de Leo se detuvo a un dedo de su cuello. La arena entera quedó en silencio. El director que había firmado la expulsión se levantó de su asiento. Preguntó quién le había enseñado aquellas habilidades. Leo respondió que todos lo habían hecho. La final sería contra Clara. Ella entró en la arena sonriendo. No quería humillarlo ni demostrar que era superior. Quería comprobar cuánto había aprendido en una semana. Clara desenvainó su espada de práctica y el viento comenzó a girar alrededor de la hoja. Leo adoptó la misma postura. Dos corrientes se cruzaron en el centro de la arena y levantaron una nube de polvo. El combate dejó de parecer una pelea entre una alumna brillante y un expulsado. Se convirtió en una conversación. Clara mostraba una variación. Leo la reproducía. Leo combinaba el movimiento con fuego. Clara lo desmontaba con un giro. Ninguno podía repetir la misma solución, porque el otro aprendía demasiado rápido. Al final, Clara realizó la técnica más difícil de su familia. 7 estocadas impulsadas por una única corriente de viento. Leo no podía copiarla a tiempo, así que dejó de intentarlo. En lugar de reproducir las 7 estocadas, Leo combinó todo lo que había aprendido. Reforzó el brazo como Hugo. Creó una corriente inversa para frenar el viento de Clara y usó una explosión de fuego bajo el pie para cambiar el ángulo de su cuerpo. 6 estocadas pasaron a su alrededor. La séptima rozó su manga. Leo entró en la distancia de Clara y apoyó la espada sobre su hombro. Durante un segundo nadie reaccionó. Después, el árbitro levantó la mano y anunció su victoria. Clara fue la primera en felicitarlo. Le explicó algo que Leo no había comprendido todavía. Su mayor habilidad no era copiar, era encontrar conexiones entre técnicas que sus dueños consideraban incompatibles. El director bajó a la arena con el documento de readmisión preparado. Dijo que la expulsión había sido una decisión precipitada y que Solaria estaría encantada de recibirlo de nuevo. Leo miró el papel. Después observó a los alumnos que ahora intentaban acercarse a él, y finalmente negó, con la cabeza. No quería regresar al lugar que solo había reconocido su esfuerzo después de verlo ganar. La representante de la Academia Real apareció desde la tribuna principal. Era una mujer joven con uniforme blanco y una insignia dorada. Le entregó una invitación sellada y declaró que el torneo no había sido la verdadera prueba. La Academia Real llevaba décadas buscando a alguien capaz de activar la Galería de los Espejos. Cada artefacto de aquella sala había pertenecido a un antiguo maestro que dominaba más de una afinidad. Leo no había despertado una habilidad desconocida. Había heredado un método de aprendizaje que el reino creía perdido. La invitación le permitía ingresar de inmediato, pero incluía una condición. Antes de comenzar las clases, tendría que superar una prueba contra estudiantes que llevaban toda su vida, entrenando con profesores privados. Bruno pensó que aquello por fin asustaría a Leo. Leo abrió la invitación, leyó la fecha y sonrió. Durante años había estado rodeado de habilidades que no podía usar. Ahora, cada rival era también una oportunidad para aprender. Una semana después, subió al tren que conducía a la capital. Clara se sentó frente a él con su propia invitación. Cuando el tren comenzó a moverse, ella preguntó qué técnica pensaba copiar primero. Leo miró por la ventana. A lo lejos, se alzaban las torres blancas de la Academia Real, rodeadas por estudiantes capaces de controlar poderes que él ni siquiera conocía. Respondió que todavía no lo sabía, pero estaba seguro de una cosa. La próxima vez que alguien lo llamara inútil, tendría que hacerlo antes de mostrarle su habilidad.